Yupa y Cheni Mashikuna, sean bienvenidos al Centro de Educación Andina Cisalfaria. En este eje temático tenemos chamanismo y plantas sagradas. El símbolo vernacular. Le pongo símbolo vernacular como haciendo alusión a la portada que está aquí, que son grabados antiguos originales prehispánicos, ¿no? Bien, vayamos empezando rápido. Tenemos vocabulario y en el vocabulario quería enseñarles ciertos aspectos básicos, porque en realidad esto es muy, pero muy básico. Y es porque la terminología en el quechuismo, digamos que mi principal influencia es el quechuismo, aunque también me manejo en el quichuismo, pero el quichuismo es una lengua hermana del quechuismo que en la práctica fue impuesta por los españoles. Esta parte es muy interesante, en algún momento les he de conversar esa historia, pero el quichua no es un idioma del todo aborigen en todas las partes en las que se habla. Más bien es como una lengua hermana de los idiomas que se hablaban en la localidad, pero que los españoles encontraron más práctico estandarizarlo en el dialecto indígena para a partir de ahí dar las clases de evangelización a los locales. En cualquiera de los casos, mi principal referente es el pueblo quero y este habla quechua en particular, porque el pueblo quero es el que tiene mayor contacto con el mundo espiritual andino en lo que es la región que en su momento fue el Tahuantinsuyo y que de hecho no es que se extinguió el Tahuantinsuyo, porque la propia concepción del Tahuantinsuyo es una interpretación equivocada. El Tahuantinsuyo en sí no es tan solo el concepto de Estado-nación inca. El Tahuantinsuyo en realidad era una forma de referirse al mundo conocido por los pobladores prehispánicos de la región. En fin, para no irme por la tangente voy a explicarles. La forma de referirse al doctor en el quechuismo quero es Hampi Kamayok. Esto es lo que se refiere a doctor o curandero. Luego tenemos, disculpen, luego tenemos Pampamisayok, que sería como sacerdote curandero. Luego tenemos Alto Misayok, que sería como gran curandero elegido por Iliapa, y esto es porque, según la tradición quero, para llegar a este nivel es cuando, estando en particular por el Monte Guamanilia, me parece que se llama, es una montaña próxima al Cusco. Dicen que el Apu de la montaña es como que ve a los que ya están preparados, capacitados para esta senda y hace que un rayo les caiga. Y cuando les cae el rayo, entonces no hay que tocar a las personas porque dicen que si les toca se mueren. Pero si les dejas ser, poco a poco se empiezan a recuperar, pero después de eso tienen un proceso de todo un año en el que despiertan el verdadero potencial genético. Pero según escuchaba una mauta, él decía que durante ese año todos los días sientes como si murieras, pero es porque tu cuerpo se está, digamos, deconstruyendo. Es algo así como que para perfeccionarte tienes que primero eliminar aquello que es negativo en ti, o sea, y también es como una especie de proceso de renacimiento. En fin, eso es un gran curandero elegido por Iliapa, pero yo también le percibo como un gran sacerdote, porque en realidad, al fin y al cabo, si es que nos fijamos en una manera profunda qué significa ser curandero, es lo mismo que un sacerdote, porque en principio creemos que se cura el cuerpo, pero esa es una interpretación occidental muy, francamente, mediocre, y lo destaco, es mediocre, porque no puedes curar a una persona solo a través del cuerpo. Negar que el alma también existe es una mediocridad, un bloqueo mental, o ya de plano le sirve a los intereses de ciertas farmacéuticas. Eh, no, en realidad el cuerpo es una repercusión de lo que es el alma. Si quieres curarte de verdad, tienes que primero curar el alma. Por eso es que el curanderismo profundo cura el alma. Bien, luego tenemos Kamasca, que es animador. Yo a esto también le hago la homologación de la palabra mago, porque justo estaba buscando la palabra mago en quichua. Digo, ¿cómo se diría mago? Y estaba buscando, y el tema es que aquí son cuestiones culturales, ¿no? Porque si, o sea, hay como conceptos que están muy arraigados en la perspectiva cultural. Es decir, ¿qué es lo que define mago? Y luego si te fijas hay ciertas sutilezas, ciertos detalles. Pero
A mi entender, un mago es aquel que manifiesta una capacidad de transmutar a un nivel superior que el promedio la metafísica del entorno, la energía del entorno. En última instancia, desde la perspectiva Quero es animador, así que Kamaska, se traduce como animador, pero en realidad también podría interpretarse como mago. A mí me agrada el término Kamaska. Luego está Ancha Kamaska, que sería como gran animador. Luego tenemos Liaktayok, que sería como templario de la Huaca. Yo lo he traducido así, pero habría otras formas de verlo. Una forma un poco más exacta quizás sería algo así como ahijado o hijo de la Huaca. Pero me parece que está bonito decirlo como templario de la Huaca. Luego tenemos Inca, que es ya directamente proveniente del gen solar, es decir, tiene una conexión con la línea sanguínea solar, porque desde la perspectiva andina, vale recalcar que los incas se concebían literalmente como una línea genética del sol, herederos genéticos del sol. Entonces tenemos como imagen ilustrativa de Jampicamayoc y chamanes. Ahora bien, vamos a explorar lo que es el herbolario andino. La sabiduría que poseen los médicos de un pueblo, disculpen, es relativa a la riqueza botánica que estos puedan poseer, acompañada de su creativa y buena labor con las plantas. Bien, aquí tenemos una planta que me parece muy representativa, que es el frailejón. El frailejón es la planta representativa del páramo. Em, el frailejón me parece una planta muy bonita, ¿saben? Y muy mística. Hace un tiempo me fui al Nevado de Liliniza y en una parte ya alta de Liliniza, próximo a una laguna, creo que la llaman la Laguna de los Patos, próximo ahí me topé un frailejón. Era un frailejón solitario. eh, no había más que pajonal y arenal alrededor, pero tenía una aura, una vibra. Tienen que tomar en cuenta que desde la perspectiva andina, se reconoce lo obvio, ¿no? Pero, mejor dicho, no es que se reconoce lo obvio, se enfatiza lo obvio, porque desde la perspectiva hispánica yo diría que no es algo que no se pueda dar uno cuenta, pero esto es algo como que una persona entrada en lo espiritual se da cuenta. Pero ahora bien, en el andinismo se enfatiza que las plantas tienen un espíritu, tienen un apu, y el frailejón contiene dentro de sí, a través de su camacán, contiene la energía del páramo, la energía de las montañas, de los nevados. Es un pequeño apu de los nevados, de las montañas. Entonces, son plantas ciertamente muy peculiares y además de que si se fijan que su color blanco tiene una... mm, tiene un valor alquímico, digamos así. ¿Por qué? Porque muchas personas podrían decir, bueno, el blanco es la necesidad del entorno. Porque blanco me parece que es porque tiene como unos pelitos que le protegen del frío. Pero más allá de eso, el blanco, o sea, representa también la altura, porque la altura está un poco es en comunidad con el Hanan Pacha, y el Hanan Pacha, desde una perspectiva energética, ya podría estar siendo más bien la impresión blanca, la radiación primordial de luz. Entonces, cuando yo veo un frailejón, pienso que el frailejón contiene dentro de sí un apu y es el apu de los páramos. Y son muy sensibles. Al menos yo lo percibo así. Pero esto es algo ya sensorial, o sea, es algo que se entrena a partir de ser una persona más sensitiva, más sensible. Ahora bien, eh, el nombre de Frailejón me parece digno mencionarlo. Me parece que corresponde al último virrey de Nueva Granada. Originalmente tendría otro nombre, pero el nombre ya más estandarizado es Frailejón y se inspira en justamente el último virrey de Nueva Granada que hubo justo antes de la Guerra de la Independencia. En honor a un virrey que se apellidaba, me parece Frailejón, es que se le puso este nombre, cosa que me parece llamativa. Figura 2. La coca. La hoja de coca es un pilar de salud andina desde tiempos ya muy antiguos.
hay registros de su uso hasta al menos 2000 años antes de Cristo. Y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando una persona se va al aeropuerto de El Cusco, ¿no? O sea, viaja al Cusco por avión, en el aeropuerto, ahí en la entradita, un cesto en el que estaban un montón de hojas de coca que puedes tomar gratis y masticar. Esto es para el mal de alturas, porque como ya se siente el mal de alturas para las personas que no están habituados, la hoja de coca viene bien. Además de que la hoja de coca es un insumo que ayuda a tener mucha más energía. O sea, en vez de mandarte un Red Bull, deja de ser tan pinche occidental. Mándate una hojita de coca, mija. O sea chévere. O mija. O ñañita. Eh, por cierto que la coca es considerada una de las plantas sagradas, ¿eh? No todas las plantas que voy a poner aquí son plantas sagradas, pero esta es una planta sagrada. Esta es una planta literalmente mística. Luego tenemos Mama Sara, antaño querida como si fuera una misma criada del Inti, con grandes virtudes, además de lo alimenticio, dones medicinales en chicha. Esto básicamente era el pan de cada día, o sea, y literal, es lo que más comían, e incluso me parece que lo solían secar y triturar, le hacían polvo, y eso se lo llevaban, disculpen, los chasquis, por ejemplo, bueno, la gente en general, de hecho, le llevaban en una bolsita y eso le ponían en el agua, le mezclaban y te salía tu chichita. Así que básicamente era el principal insumo alimenticio e incluso dentro de lo que es la bebida. Imagínense, y la variedad era gigantesca. Bueno, la verdad es que en el Perú y en Bolivia mantienen, no sé si toda la variedad, pero una gran cantidad de la variedad que ha habido. Y eso me parece valioso porque al menos aquí en el Ecuador pensamos que la mazorca es solo una, o sea, o con pocas variantes, pero papito, por Dios, no. O sea, tú puedes tener una diversidad de sabores, ¿cómo se dice esto? Mm, de texturas es lo que busca la palabra, de texturas, o sea, en realidad ya llega un punto en el que no es una misma planta, sino es una variedad, una pluralidad de productos alimenticios. Luego tenemos otra planta sagrada. Esta también es una planta sagrada, ojo, por eso se le decía Mamasara, se le tenía bastante respeto. Y también tenemos el aguacolia o San Pedro, que también es una planta sagrada. También lo es. Y esto es porque, bueno, dice planta ancestral con mescalina. La mescalina, esto es muy interesante. La mescalina, de hecho, es un químico que se ha descubierto que suele haber en la orina o los orines de la gente esquizofrénica. Esto en principio puede sonar un poco extraño para algunas personas, pero a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo tengo como uno de mis principales referentes es Carl Jung. Carl Jung me parece que de hecho está más próximo a lo que es la interpretación del subconsciente humano de lo que era Freud. Freud me parece que se quedó muy en lo superficial, o sea, pero es bueno porque también gracias a eso la gente le toma más, mm, o sea, se lo toma con más seriedad y en el sentido de que como Freud no es polémico porque hay gente que tiene un bloqueo, es yo creo que emocional con el tema espiritual energético, entonces es como que no, 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 si no lo mide la ciencia, entonces como Freud me parece que primero fue médico, o sea, él parte de un conocimiento más cientificista en el sentido materialista, porque la ciencia también habita en lo alquímico, pero eso es más energético y se estudia principalmente a través del shunku y de las emociones, bueno, es redundante decir eso, pero quería decir más bien de las sensaciones, es algo más sensorial, instintivo diría incluso. Pero bueno, el San Pedrito es algo que tú le puedes hacer brebaje y cuando te lo tomas te hace una limpia profunda. Por eso es que, bueno, también es de cuidado porque, o sea, como te hace una limpia, vomitas, emanas excreciones, etcétera, pero a través de eso emanas los aspectos negativos de lo que está en ti. Es menos intenso que la ayahuasca, de hecho es mucho más amigable y te hace tener un viaje alucinativo en el que literalmente vuelas. Me parece que es una planta maravillosa para conectarse consigo mismo. Esto ayuda mucho en el camino espiritual. Luego tenemos el ayahuasca. Se dice que el efecto de la planta proviene de la energía que la propia planta atrapa alrededor de su estructura física. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no solo es el químico, sino es el apu. Recuerden esto. Las plantas tienen apus. Con apus me refiero a espíritu, ¿no? Y es el propio espíritu que se cultiva en la planta el que te guía. En la Amazonía lo entrenan con el espíritu de jaguares, curiosamente.
Y hablando de la ayahuasca, que es más o menos lo mismo que el San Pedrito, pero hay a tope intenso ahí con acelerador, hay una metáfora que me dijo un amigo que me llama mucho la atención y es que dice, eh, los hongos alucinógenos son los niños. eh, el San Pedrito es el abuelito, que es fresco, te enseña, pero te enseña fresco, con amor. Y se dice que la ayahuasca es la abuelita que te pega con el cabresto. Muy arraigado a la educación clásica andina. Yo creo que ya no se ve mucho eso, pero es una metáfora muy interesante. Según él me dice, muchas personas tienen ya clavada esa metáfora, es una forma de tratar a estos elementos. Me parece una metáfora interesante, ¿no? Que los hongos alucinógenos son los niños, porque ves niños, ves haditas, ves... Es divertido incluso, ¿no? Con el San Pedrito, en cambio, tú tienes un proceso de aprendizaje, pero mesurado, controlado, y el ayahuasca es acelerador a tope. Ahí tienes tu cabresto, papito, para que aprendas. Tenemos la Wilca, usada ocasionalmente en conjunto con el San Pedrito. Me parece que esto se hace a través de infusión, pero ya en su momento iremos estudiando esto. No va a ser en esta clase, pero en su momento vamos a tener un taller sobre pócimas y hechicería. Voy a tener el gusto de enseñarles como si fuera el profesor Snape. Así que pilas ahí, pero será eventualmente. Vamos poco a poco y la verdad es que ese tema ya es más delicado. Es una situación que requiere cierta ilustración. No me considero realmente en este instante del todo preparado para dar clases en eso, así que más bien en estos meses me voy a estar preparando mediante la lectura para luego sí dar clases de pócimas y hechicería. Que lo es, literal. Luego tenemos la Vilca para la congestión nasal. Esto creo que se meten por la nariz, no estoy seguro. Ay, chuta, qué pena que me da, me olvidé. En este taller ya no le tengo preparado para esto. Bueno, cuando veamos sobre pócimas y hechicería, les voy a mostrar también una planta. Es poco probable que nosotros lleguemos a tener el acceso a esta porque esto ya está en la profundidad de la Amazonía venezolana, pero hay un árbol en el quichua se le dicen yura a los árboles. De poco les voy a enseñar quichua porque yo prefiero irme manejando en el quichua para habituarme, entonces eventualmente capaz que ya ni les digo árboles, les digo yura, por ejemplo, así como les digo apu en vez de decir espíritu, digo apu, el árbol es yura. Bueno, hay un yura en la Amazonía venezolana que las tribus indígenas semi contactadas, porque no es que no son contactados, pero tampoco es que están de todo contactados, suelen cortar el tronquito, el tronquito y sale la sábila. Y la sábila le cogen, me parece que le secan, le queman, algo así, y luego se ponen en la nariz y tienen sus viajes todos astrales los manes. Interesante eso. Así que bueno, cuando llegue el momento les enseñaré. Me da una pena que me olvidé de eso, ahorita recién me acuerdo, yo sé que esta clase la tengo preparada ya desde hace un tiempo. En fin, de todos modos me tomaría un buen tiempo encontrando esa planta y documentación sobre la misma. Bien, tenemos molle, de frutos dulces y para la bebida fresca. De hecho, bueno, esta planta tiene algunos usos como era, por ejemplo, hay quienes le hierven incluso la pepita, o sea, le comen, ah, sí, eso era. Ujú. Le comen el frutito, pero le ponen las pepitas, o sea, no es que botan las pepitas, es que le ponen la pepita a hervir en agua y se queda como esa pequeña capita, ¿no? De carne alrededor de la pepa y eso se deshace en el agua, entonces luego eso te puedes beber. Ujú. Era una de las bebidas que se tenía. También tenemos este layo o chikmu para comer como tubérculo. No es muy a la usanza actual, esto era algo más prehispánico y esto era algo que me parece que tenía una utilidad más para la salud, o sea, era como, tiene nutrientes, pero no es que necesariamente fuera uno de los más ricos tubérculos que hubiera. También está la chilca, que se utiliza comúnmente en cataplasma para aliviar inflamaciones externas, fracturas, dislocaciones y dolores reumáticos. En infusiones es utilizada como antidiarreico para el asma, dolores menstruales, antidiabético e insomnio. Por cierto, les quiero comunicar algo. O sea, haciendo este taller me di cuenta que había un montón de plantas que tienen un montón de utilidades y énfasis, y también hay plantas que son más como de la región, del sector, pero a estas plantitas todas no las puse.
Mismo, o sea, me parece lo mejor. ¿Por qué? Porque eventualmente voy a hacer una galería ya detallada de las plantas, la mayor cantidad de plantas posibles, eh, para que sea de acceso. Entonces, en esta ocasión es como un proceso de aprendizaje mutuo, o sea, yo mediante realizaba este taller aprendía para luego enseñar. Pero hay muchas cosas que se me quedaron al andar, entonces eventualmente cuando llega ya el momento de dar clases sobre las pócimas, entonces sobre bajes, entonces ahí sí voy a tener ya un listado enorme de plantas de las que habría aprendido para ese instante. Lo digo porque la idea de este taller el día de hoy es más como una familiarización generalizada, generalizada. De todos modos, poco a poco irán aprendiendo en lo que es el taller. Eh, Bien, tenemos Zairi o tabaco. Zairi se le decía originalmente. También solían ponérselo en la nariz, o sea, era también una forma del consumo, ¿no? Además de fumarlo. Y la verdad es que si le fumas sin que sea propio de una empresa multimillonaria que quiere volverte adicto, es algo saludable. O sea, bueno, no exactamente saludable en el sentido más estricto de la palabra. O sea, también, evidentemente, como lo fumas, también, o sea, tiene una repercusión en los pulmones. Pero también tiene su utilidad saludable. ¿Y cuál es? Piénsalo de esta manera. Lo que decía, el cuerpo es la repercusión del espíritu y el espíritu está en simbiosis constante con la mente. A veces uno está estresado, entonces fuma y se relaja. Entonces a lo que se relaja, ya tu mente repercute en el espíritu, en el apo, y el apo a su vez repercute en el cuerpo. Entonces sí tiene una utilidad para el saneamiento. Y de hecho, nótese que hay muchas ocasiones en las que cuando una persona le da mal de aire, le fumas tabaco y se le pasa. Eso es buenísimo. Yo mismo he escuchado anécdotas interesantes en las que pasa esto. Les comento una, por ejemplo. Estaba una vez, esta no la viví yo personalmente, la vivió una familiar. Una familiar pasa que estaba con su hijito y con su novio. Su novio era amigo mío. Entonces el hijito, o sea, estaba dormido, mejor dicho. Estaba dormido. La historia es así. El hijito estaba dormido y mi familiar y su novio estaban en la cama y a mi amigo le dio ganas de ir a la cocina por una taza de café. Entonces él sale, ya era de noche. Él sale de la cocina, va a tomar el cafecito y cuando coge el cafecito y apaga la luz, ve que del otro lado de la ventana que estaba en la cocina había una sombra parada, pero era un segundo piso y daba un patio hueco, o sea, no había dónde estar parada. Entonces el man medio paniqueado ya coge, se regresa porque la casa de mi familiar tiene sus cosillas medio simpaticonas. Entonces se regresa y pasa que a lo que regresa el hijo de mi familiar se despierta y se pone medio inquieto diciendo que quiere ir a la cocina, que quiere ir a la cocina, es que necesita ir a la cocina. Y ahí sí es como que se pusieron medios nerviosos. Entonces lo que hizo mi amigo es fumarle un tabaquito y se le pasó. Y se le pasó. Esa es como la anécdota que como que más se me quedó presente, pero hay otras tantas. A mi hermano también le habían hecho eso porque mi hermano sabía darle un poco mal aire cuando vivíamos en el campo de niños. Tenemos este que es el Mateglio para dolores de ojo. De aquí vamos a lo que es ritos chamánicos andinos. Viaja al encuentro con un animal místico. Disculpen, no les expliqué. Verán, esto es algo que yo escuché de un amigo que es de familia de chamanes en el páramo. Él me dice que cuando era, me parece que entre pubertad y adolescencia, a él le dijeron que si él soñaba con un animal, tendrían que ir al páramo para buscar ese animal, para que él encontrase a ese animal, él. Y a partir de ahí empezar un proceso de conexión espiritual con el entorno natural de ahí, con el páramo. Él me dijo que él tuvo el sueño con un lobo. Aunque no tengo una idea muy clara de qué tipo de lobo se refiere, porque por ejemplo aquí no tenemos lobos como los de Norteamérica. Los de Norteamérica son lobos, me parece, grises. No se le dice grises. No cacho el nombre exacto de esos lobos, pero son unos lobos grandotes, felpudotes. Pero aquí
Lo que yo he indagado es que hay un animal que no es ni lobo ni zorro, pero se parece un poco a ambos y que le dicen a veces zorro de páramo o a veces lobo de páramo. No estoy seguro realmente a qué animal se habrá referido, quizás sí era lobo, porque me solían decir que habían lobos. O sea, hay un animal que le dicen lobo, pero es que no me alcanzo a imaginar, o sea, porque en mi mente me dicen lobo y yo me imagino un lobo norteamericano, un lobo grande, pero más parecido a un husky, pero incluso más grande, pero no sé, o sea, a lo mejor sí son esos, solo que no lo tengo tan presente, no he podido encontrar datos sobre eso, pero a lo mejor sí son de esos lobos, porque por ejemplo en el Ecuador igual hay ciervos, y entre otras criaturas interesantes que hay. Hay quienes tienen sueños con jaguares, con serpientes no he escuchado, pero hay animales que tienen una representación sagrada. Incluso también hay cóndores. Otro rito chamánico andino del que he escuchado es dormir en un cementerio. Esto me lo comenté igual un amigo del páramo que tiene un primito que me comenta que nació con una marquita que señala que él iba a ser chamán. ¿Por qué? Porque él tiene como una conexión con lo espiritual. O sea, nosotros es como que bien tenemos o como la puerta abierta o la puerta cerrada a lo espiritual. O bien podemos percibirlo o bien podemos no percibirlo. Hay personas que nacen con la capacidad de percibirlo más que otros. Y esos son los que tienen la tendencia para ser chamanes. Y dice que el problema de eso es que los cucos también se les quieren montar encima y para pilotearlo, o sea, y eso me dice mi amigo que sí le pasó al primo, que le empezaban a seguir espectros. Entonces la familia le dijo que para que al niño se le quitara eso, para que él pudiese afrontar, digamos, tener la capacidad de estar preparado para eso, él debería irse a un cementerio a pasar la noche. De hecho fue muy gracioso como me lo dijo mi amigo, porque me dijo que según la familia, le dijeron al primito que si no se le llevaban el alma a la noche entera, luego ya no tendría problemas. Qué forma de darle ánimo. Me llamó mucho la atención. Y de hecho aquí les comento una anécdota más familiar porque esto le pasó a mi papá. Yo creo que mi papá tenía esa tendencia, pero mi papá lamentablemente ya ha intervenido, influenciado por esta cultura occidental, pero también con su propia lógica hasta un punto, porque él sí piensa bastante por sí mismo. Él en su adolescencia, lo digo porque él como que ahorita es como, bueno, fue más escéptico, ha vuelto de nuevo a tener cierta percepción, cierta sensibilidad. Bueno, el hecho es que cuando él era puberto, él se fue a ver a una tía que estaba estudiando en la Universidad Central del Ecuador Medicina. Entonces, cuando él fue a su facultad, había una exposición de anatomía humana en la que evidentemente había cadáveres exponiendo los órganos, etcétera. Él como puberto eso le choqueó, le conmocionó, dijo, chuta, eso no me lo esperaba". Y dice que después de eso empezó a tener sueños con un hombre que poco a poco se le iba acercando en los sueños a medida que iban pasando los días y que mediante más iban pasando los días él veía con más nitidez a este hombre y veía que era un hombre verde, un hombre putrefacto. Parece que alguna aura negativa se le impregnó a mi padre y él dijo que llegó un punto en el que ya el hombre ya estaba al punto de alcanzarle. Entonces mi papá paniqueado dijo, ¿sabes qué? Para confrontar estos miedos voy a ir a dormir en el cementerio. Y como era el tiempo de antaño, ¿no? Lo que decía la que te daba la abuelita con el cabresto, pero era todo un Ecuador extraño, ¿no? Él dice que se fue a dormir en el cementerio y mi abuelita ni siquiera se dio zona, me dice. Se fue a dormir en el cementerio y después de eso se le pasó. Ya no tuvo problemas con ese espectro. Él lo veía de una manera más simplificada durante un tiempo de su vida. No sé cómo lo ve ahora porque me ha comentado que practicando yoga ha vuelto a tener cierta sensibilidad y visitando ciertos lugares con valor energético. En fin, luego tenemos ritos chamánico andinos. Corte de cabello. Esto es algo muy interesante, esto es algo que sí es constante en muchas culturas, pero es prehispánico. O sea, es de origen prehispánico, no es que ya no se aplica, más bien se sigue aplicando, pero es en localidades en las que existe un arraigo cultural no tan hispánico. Y dicen que, por ejemplo, cuando se cumple ciertas edades, en particular en la cosmovisión andina de los lugares no tan alineados con la idea cultural hispánica, ellos tienen su propia lógica, entonces para ellos cuando uno cumple más o menos sus 14 años, entra en la adolescencia,
No es que hay adolescencia para ellos, es que directamente eres un adulto. Entonces ya como una especie de celebración por la adultez suelen hacer sí, una fiesta, sí, una celebración en la que le cortan el cabello a los que cumplen esta edad. Tenemos ritos chamánicos andinos que está, por ejemplo, ceremonia de San Pedro. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, estaba leyendo que en la provincia de la Suay, entre la provincia de la Suay y Loja, al sur del Ecuador, se conserva mucho esta tradición de tomar aguacolia o San Pedro y si se fijan, ahí está unas piedritas que dibujan una cruz. Esto es porque esto dibuja tanto el este, el oeste, el norte y el sur. Y acorde a esto se maneja un concepto alquímico que es de los cuatro vientos, el viento del oeste, el viento del este, el viento del norte, el viento del sur. Y el agua colia te permite contactar más con estos. Bueno, se supone que esta tradición la trajo, de hecho, los incas. O sea, en el proceso de los mitimás, mediante iban conquistando para consolidar los poblados adquiridos por el imperio, iban familiares del Inca, del Zapa Inca, mejor dicho, porque los familiares en sí eran incas, tenían el título de Inca, solo se diferenciaba por Zapa Inca, ese era como el regente, ¿no? Pero de ahí se les decía Inca. Esto por decreto de Pachacutic. No, Pachacútec, es Pachacútec, disculpe. Ya. Entonces se supone que esta tradición la trajeron es en realidad los incas al sur del Ecuador y se ha arraigado ahí y se mantiene con los años. También tenemos la ceremonia de ayahuasca, que como les dije, le entrenan al espíritu de un jaguar, que este jaguar empieza a danzar en las salas donde hacen la ceremonia, mientras las demás personas tienen el proceso de sanación. El proceso de sanación es muy intenso, por lo que necesitan un guía espiritual, y ese guía normalmente son los chamanes y el espíritu mismo del jaguar, que le entrenan para que pueda ayudar a estas personas. Bueno, con esto termino este taller. Ha sido un poco más breve que otros, em, pero espero que lo hayan disfrutado. Y espero que les haya sido de ayuda. Así que, dicho esto, tengan un excelente día, una excelente semana y nos vemos en el siguiente taller. Si les ha agradado el contenido que hago, les agradecería si pueden suscribirse al canal donde subo esto. Y dicho lo dicho, Yupay Chani.